¿Qué sucede cuando una mujer olvidada por el mundo choca con un hombre que el mundo no puede ignorar? Visa tenía 38 años, demasiado vieja, demasiado soltera, demasiado invisible para importar. Al menos, eso creían todos en la corte imperial. Pero el duque de los territorios del norte no veía a una solterona olvidada cuando la miraba. Él vio algo completamente distinto. Y cuando le hiciera la pregunta que escandalizaría a todo el imperio, Visa tendría que decidir. Excepto que la Sociedad de la Vida había escrito por ella, o se había atrevido a reescribir su propia historia. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta la escucha. Las linternas carmesí del Palacio Imperial proyectaban sombras danzantes sobre el patio de mármol mientras Visa permanecía inmóvil, su túnica de seda bordada color medianoche reflejaba la luz parpadeante. A sus 38 años, había aprendido el arte de la invisibilidad, una habilidad necesaria para una mujer que hacía tiempo que había dejado de ser casadera a los ojos de la corte de la dinastía Son. ¿Lo has visto?, susurró Lady Helena a su hija tras su abanico pintado. La prima del emperador aún asiste al banquete del Festival de Primavera. Uno pensaría que tras 17 años de rechazo, se retiraría a un templo en la montaña con dignidad. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, resonaron por el patio como una espada que da en el blanco. Visa se ajustó la horquilla de jade que sujetaba su elaborado peinado, un estilo considerado apropiado para una mujer soltera de edad avanzada, y fingió no haber oído el comentario. Como hija mayor del tío del emperador, Visa había sido en su día la novia más codiciada de toda China. Pero una serie de tragedias familiares, la muerte de su padre, la larga enfermedad de su madre, la necesidad de orientación de su hermano menor, la habían mantenido soltera año tras año. Ahora, a sus 38 años, era una anomalía en la corte, demasiado noble para ser olvidada, demasiado vieja para ser deseada, demasiado orgullosa para refugiarse en las sombras. Hermana mayor, dijo una voz familiar. Era Daniel, el consejero principal del emperador y su hermano menor. Pareces preocupado. ¿Te acompaño al pabellón de poesía? Allí la gente podría ser más refinada. Gracias, Daniel, estoy contenta aquí, respondió con una sonrisa serena que le había llevado décadas perfeccionar. Simplemente admiraba los cerezos en flor. Los jardineros del emperador se han superado este año. La expresión de Daniel se suavizó con preocupación. Sabes que no necesitas asistir a todos los actos de la corte. Tus contribuciones a la biblioteca imperial son un servicio más que suficiente. Nadie te menospreciaría si desapareciera por completo, terminó ella por él, con un inusual destello de firmeza en su voz. Convertirme en la tía solitaria que solo aparece en funerales y ceremonias de estado. No, hermano, puede que no haya conseguido un marido, pero me niego a desvanecerme como la niebla matutina. Antes de que Daniel pudiera responder, un profundo silencio invadió el patio. Incluso los músicos parecieron detenerse a media nota. El duque de los territorios del norte, anunció el heraldo de la corte, Lord Noah Blackwood, guardián de la frontera imperial, protector de la ruta de la seda. Lord Noah Blackwood se alzaba enmarcado en el gran arco alto e imponente con su túnica formal de corte de un verde bosque intenso, bordada con dragones plateados. A sus 36 años, era una leyenda en todo el imperio, un genio militar que había asegurado las fronteras del norte, un erudito autor de tratados de estrategia y filosofía, y el terrateniente más rico fuera de la propia familia imperial. Parece aún más formidable de lo que su reputación sugiere, murmuró Daniel. Me pregunto a qué pobre jovencita se cruzará la emperatriz en su camino esta noche. Visa observó cómo los cortesanos reunidos se abrían como cortinas de seda ante el duque. A pesar de sus legendarios logros y fortuna, Noah Blackwood era conocido por su soledad, sus exigentes estándares y su aparente inmunidad a los encantos incluso de las hijas más hermosas de la aristocracia. Ha rechazado 7 propuestas de matrimonio solo en esta temporada, continuó Daniel. La emperatriz está fuera de sí. Su sobrina estaba entre ellas. Quizás le resulte aburrido el desfile de chicas perfumadas, observó Visa, sorprendiéndose con su franqueza. Daniel arqueó una ceja. ¿Hablando por experiencia, hermana? Hablando como alguien que ha observado 17 festivales de primavera desde la distancia, corrigió con suavidad. Hay cierta previsibilidad en los rituales de cortejo.
A medida que avanzaba la velada, Visa mantuvo su digna postura de observación. Intercambió palabras amables con viejos conocidos, bailó un baile tradicional con su cuñado y por lo demás, permaneció discreta, una habilidad que había perfeccionado con años de práctica. Fue durante la recitación de poesía cuando intervino el destino. Buscando un momento de soledad en el jardín que contemplaba la luna, Visa dobló una esquina del estanque de lotos y chocó directamente con la figura sólida. «Perdóname», empezó a decir, nerviosa, y luego se quedó paralizada al encontrarse mirando directamente a los intensos ojos oscuros del duque de los Territorios del Norte. «La culpa es mía, mi señora», respondió él con una voz profunda y resonante como un trueno lejano. No miraba mi camino por un instante breve pero inconfundible. Su mirada se posó en su rostro con una intensidad que le aceleró el pulso. «Lady Visa», añadió ofreciendo la reverencia adecuada para alguien de su rango. «Lady Visa», repitió como si memorizara cada sílaba. Luego, con una reverencia formal, continuó su camino. Fue un encuentro fugaz, de esos que normalmente se olvidan antes de que la luna suba más. Sin embargo, al reincorporarse a la reunión, Visa no pudo evitar la extraña sensación de que la mirada del duque seguía sus movimientos por el patio. Más tarde, mientras los bailarines de la corte interpretaban una elaborada pieza celebrando la llegada de la primavera, Visa se dispuso a retirarse a los tranquilos jardines. Fue entonces cuando una voz profunda y familiar le habló desde el hombro. «Lady Visa, ¿me honraría con su presencia en el pabellón de poesía? Tengo entendido que ha contribuido con varias obras a la colección imperial». El patio pareció quedar en silencio a su alrededor mientras el duque de los Territorios del Norte se dirigía al destinatario más inesperado imaginable. Visa sintió el peso de 100 miradas de asombro sobre ella. «Su excelencia», comenzó, su voz apenas audible por encima de la música. «Me temo que me ha confundido con otra persona. Mis contribuciones poéticas son de hace años». «No suelo equivocarme, Lady Visa», respondió con un leve atisbo de sonrisa en sus labios. «He leído su obra sobre el cambio de estaciones. Demuestra una profunda observación que solo puede surgir de la sabiduría paciente. Sería un honor hablarlo contigo». 17 años de condicionamiento social la impulsaron a declinar, para evitarles a ambos los inevitables susurros. Sin embargo, algo en su mirada firme la obligó a aceptar. «El honor es mío, su gracia». Mientras él le ofrecía el brazo y ella lo acariciaba suavemente, los susurros estallaron como el viento entre las hojas de bambú. El duque de los Territorios del Norte, quien había declinado audiencias con las bellezas más célebres del imperio, acompañaba a Lady Visa, de 38 años y soltera, al pabellón de poesía. «Te das cuenta, claro, de que acabas de escandalizar a toda la corte», murmuró Visa mientras caminaban. «¿Lo he hecho?», respondió con genuina indiferencia. Creía que solo buscaba conversar con la mujer más interesante de las presentes. Se instalaron en el pabellón con vistas al estanque iluminado por la luna, y durante la siguiente hora, Visa se vio envuelta en la conversación más estimulante que había tenido en años. El duque habló de filosofía y estrategia militar, de astronomía y agricultura, y la escuchó de verdad, cuando compartió sus reflexiones sobre poesía, historia y el arte de la administración palaciega. «Tienes una visión extraordinaria del gobierno», observó. Sus sugerencias sobre la distribución de grano resolverían los problemas que han aquejado a los Territorios del Norte durante años. Visa no pudo evitar sonreír. «¿O es usted excesivamente amable o deliberadamente provocador, su gracia?» «Aún no he determinado cuál». «Quizás ambos», admitió. «Dígame, Lady Visa, ¿disfruta de estos asuntos de la corte?» «Cumplen su propósito», respondió diplomáticamente. «Eso no fue lo que pregunté». La franqueza de su mirada la inquietó. Hacía años que nadie la miraba con tanta atención, como si sus pensamientos y sentimientos merecieran una consideración genuina. «No», admitió finalmente, «las encuentro bastante vacías, pero hay que guardar las apariencias». «En efecto», murmuró, y por un instante ella vislumbró algo en su expresión, una fugaz sombra de comprensión que sugería que él también llevaba una máscara para beneficio de la corte. Al terminar la velada, el duque se levantó e hizo una reverencia formal. «Gracias por su conversación, Lady Visa. Fue sin duda el intercambio más enriquecedor que he tenido en la capital». Luego se marchó moviéndose entre la multitud con esa peculiar combinación de autoridad y desapego que parecía única suya,
dejando a Visa frente a la marea de cortesanos curiosos que se acercaba, todos desesperados por descubrir qué podría haber discutido el duque de los territorios del norte con la prima soltera del emperador. En el palanquín con cortinas de seda que la llevaba a casa por las calles iluminadas por faroles, Visa se recostó en los cojines, repasando mentalmente los inesperados sucesos de la noche. Bueno, preguntó su hermana menor Celeste, quien la había acompañado al festival, ¿qué dijo? ¿De qué hablaron? Poesía, respondió Visa simplemente. Filosofía, los desafíos del gobierno del norte. Poesía. Celeste abrió mucho los ojos. ¿El hombre más codiciado del imperio te busca para hablar de poesía? Parece que sí, dijo Visa, aunque incluso ella percibió el asombro en su propia voz. Visa, dijo Celeste con seriedad, agarrando la mano de su hermana. ¿Te das cuenta de lo que esto podría significar? No significa nada, respondió Visa con firmeza, aunque su corazón le decía lo contrario. Era solo una conversación. Nada más. Sin embargo, esa noche, mientras yacía bajo sus colchas bordadas, contemplando la luz de la luna que se filtraba a través de los biombos de papel, Visa se sintió esquiva al dormir. El recuerdo de la intensa mirada de Noah Blackwood, su genuino interés en sus pensamientos, la forma en que la había escuchado como si sus palabras tuvieran verdadero valor, todo resonaba en su mente como una preciada melodía. Era demasiado mayor para fantasías infantiles. Lo sabía. A sus 38 años, hacía tiempo que había aceptado su destino. Sin embargo, algo en la atención del duque había despertado una esperanza que creía enterrada bajo 17 años de decepción y resignación. Deja ya esta tontería, se dijo con severidad. Solo estaba siendo educado. No se logrará nada, pero la esperanza, una vez encendida, es difícil de extinguir. Las semanas siguientes trajeron una serie de sorpresas que encendieron la especulación en la corte imperial. El duque de los territorios del norte, quien solía pasar poco tiempo en la capital antes de regresar a sus territorios, permaneció en su residencia de la ciudad. Más notable aún, comenzó a aparecer en eventos culturales que normalmente no interesarían a un comandante militar. En una lectura de poesía ofrecida por la emperatriz, llegó inesperadamente y le pidió a Lady Visa que recitara su obra sobre las 4 estaciones. En una exposición de pintura, pasó una hora conversando con ella sobre técnicas de pincelada. En un debate filosófico, la invitó a opinar sobre cuestiones de Estado, tratando sus ideas con el mismo respeto que le mostraría a un asesor de alto rango. Con cada encuentro los rumores se hacían más fuertes. Es antinatural, declaró Lady Helena durante una reunión de té, que un hombre de su posición le prestara tanta atención a una mujer de su edad. ¿En qué estará pensando? Quizás, sugirió otra dama con una sonrisa cómplice, busca una compañera en lugar de una esposa, alguien lo suficientemente madura como para administrar su casa sin complicaciones románticas. La sugerencia de que el duque podría estar preparando a Visa para el puesto de administradora principal, una especie de ama de llaves glorificada, se extendió por la corte como un reguero de pólvora. Era, coincidieron las damas, la única explicación lógica para su interés en una mujer soltera que se acercaba a los 40. Visa oyó estos susurros, como oía todos los susurros eventualmente. Le dolieron, aunque con los años había desarrollado una sólida armadura contra tales pullas. Se dijo a sí misma que probablemente los chismes tenían razón. Noah Blackwood probablemente la veía como una posible administradora, alguien cuya inteligencia respetaba, pero cuya feminidad jamás consideraría seriamente. Era un acuerdo práctico, razonó ella. Debería estar agradecida por su respeto, incluso si no implicaba la posibilidad de un afecto más profundo. Sin embargo, su corazón traicionero se negaba a atender razones. 6 semanas después del festival de primavera, llegó un mensaje formal a la finca familiar de Visa. El duque de los territorios del norte solicitaba permiso para visitar a Lady Visa, bajo la debida supervisión, para tratar un asunto importante. Su hermana Celeste casi se desmaya de la emoción. Me va a proponer matrimonio. Lo sé. No seas ridícula, respondió Visa, aunque le temblaban las manos al leer y releer el guión formal. Seguro que quiere hablar de algún proyecto cultural. Quizás necesita ayuda con su biblioteca. Pero cuando Noah Blackwood llegó 3 días después, impecablemente vestido con su túnica de erudito de seda azul intenso, no era de libros de lo que quería hablar.
Se sentaron en la sala de recepción formal, con Celeste y Daniel como acompañantes, como exigía la cortesía. Noah aceptó el té, conversó sobre el clima y la cosecha de primavera, y luego, con una franqueza que dejó a Visa sin aliento, fue directo al grano. Señora Visa, comenzó, dejando su taza de té con precisión. No soy un hombre hábil con el lenguaje florido ni con las declaraciones poéticas. Prefiero ser directo, así que hablaré con franqueza. He pasado las últimas 6 semanas observándote, hablando contigo y considerando lo que voy a proponerte. El corazón de Visa latía con fuerza contra sus costillas. Al otro lado de la habitación, Celeste se quedó inmóvil. Tengo 36 años, continuó Noah, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de Visa. He pasado los últimos 15 años construyendo mis territorios, asegurando fronteras y cumpliendo con mi deber para con el imperio. En todo este tiempo nunca he conocido a una mujer que pudiera igualar mi conversación, desafiar mi pensamiento o inspirar mi respeto como tú. Hizo una pausa y en ese instante Visa vio algo que nunca había esperado, incertidumbre. El gran duque de los territorios del norte, que se enfrentó a los ejércitos enemigos sin pestañear, estaba nervioso. Soy consciente de la diferencia de edad, dijo en voz baja. Sé que la sociedad considerará nuestra pareja poco convencional. Pero yo nunca he sido poco convencional y sospecho que tú tampoco. Su gracia, comenzó Visa con voz temblorosa. No entiendo qué pregunta. De entre sus ropas, Noah sacó una pequeña caja lacada. La abrió y reveló un par de brazaletes de jade, intrincadamente tallados con fénix y dragones entrelazados, el tradicional regalo de compromiso que simboliza la armonía entre marido y mujer. El jade era de la más alta calidad, de un verde intenso que parecía brillar con luz interior. Señora Visa, dijo levantándose y ofreciendo una profunda reverencia formal, la reverencia de igual a igual, no de superior a inferior. Me presento ante usted y su familia con la mayor sinceridad. Solicito el honor de su mano en matrimonio, no como mi administradora, ni solo como mi compañera intelectual, sino como mi esposa en toda la plenitud de la palabra. Mi compañera, mi igual, la duquesa de los territorios del norte. Se enderezó y la miró directamente a los ojos. Te presento estas pulseras de compromiso como símbolo de mi compromiso. Si las aceptas, aceptas mi promesa de honrarte, apreciarte y caminar a tu lado como un igual por el resto de nuestros días. La sala giró en torno a Visa. Esto no podía estar pasando. Hombres como Noah Blackwood no se arrodillaban ante mujeres solteras de 38 años. No me propusieron matrimonio con tanta vehemencia. No miraban a las solteronas con esa luz particular, una luz que denotaba admiración, respeto y algo que se parecía notablemente a la esperanza. Pero comenzó ella, hermosa, interrumpió él con firmeza, inteligente, digna, todo lo que siempre he deseado en una pareja, incluso antes de saber lo que deseaba. Tengo 38 años, susurró, ya no tengo edad para tener hijos, ya no tengo edad para... Tienes la edad justa para ser quien eres, dijo él con voz suave pero firme. Y quien eres es extraordinario. En cuanto a los hijos, me honraría formar una familia contigo, si el cielo nos concede esa bendición. Pero también me honraría compartir mi vida contigo, aunque solo seamos 2. Tú, Visa, eres suficiente. Las lágrimas, las primeras que se permitía derramar en años, comenzaron a correr por su rostro. El tribunal será despiadado. Dirán que podrías haber tenido a cualquiera. Me insultarán con 1000 palabras crueles. Entonces demostrarán ser tontos, respondió Noé. Y sus opiniones no me importan. Eres la única cuya respuesta importa. ¿Me aceptarás, Visa? ¿Aceptarás a este obstinado estratega militar que sabe más de guerra que de poesía, que prefiere las tardes tranquilas a los grandes banquetes, que ha esperado 36 años para encontrar a alguien con quien valga la pena construir una vida? Visa rió entre lágrimas. Una alegría genuina que pareció sorprenderla incluso a ella. Sí, susurró ella. Sí, 1000 veces sí. Noah se levantó y con una dulzura que desmentía su reputación de guerrero, tomó sus manos entre las suyas. Me has hecho el hombre más feliz del mundo. Al otro lado de la habitación, Celeste sollozaba en el hombro de Daniel, quien tenía los ojos sospechosamente llorosos. El anuncio de su compromiso conmocionó a la corte imperial.
El duque de los territorios del norte, el soltero más codiciado del imperio, iba a casarse con Lady Visa, de 38 años, soltera y completamente común y corriente a los ojos de la sociedad. Los rumores eran feroces. Algunos sugerían que debía necesitar sus conexiones con la familia imperial. Quizás ella lo domina en secreto, especularon otros con aires sombríos. Digo que pasará un año antes de que se dé cuenta de su error y tome como concubina a una joven y apropiada, predijo Lady Helena con maliciosa certeza. Pero a Noah Blackwood nunca le habían importado los rumores. El día de su boda, 3 meses después de su propuesta, se encontraba junto a Visa en el gran salón del Palacio Imperial, vestido con ropas ceremoniales que combinaban con su elaborado vestido carmesí y dorado. La ceremonia se desarrolló según la antigua tradición. Juntos se inclinaron 3 veces ante el cielo y la tierra, honrando a las fuerzas cósmicas que regían todas las uniones. Se inclinaron ante las tablas ancestrales, rindiendo homenaje a quienes los precedieron. Se inclinaron ante el emperador y los ancianos allí reunidos, reconociendo los lazos sociales que los unían al imperio. Luego llegó el momento de compartir las copas de vino, 2 copas unidas con cordón carmesí, que simbolizaban la unión de 2 vidas en una sola. El maestro de ceremonias sirvió vino en ambas copas simultáneamente y Noah y Visa se las llevaron a los labios, bebiendo en perfecta sincronía. Al bajar la copa, Visa captó la mirada de Noah por encima del borde. En esa mirada, presenciada por cientos de personas, pero de alguna manera íntimamente privada, vio todo lo que él no podía decir en voz alta en ese ambiente formal: devoción, respeto y una promesa que trascendía el ritual. Al concluir la ceremonia y ser declarados formalmente marido y mujer, Noah hizo algo inesperado. Al girarse para encarar a los invitados, tomó la mano de Visa, no el toque ceremonial que prescribía la tradición, sino un auténtico apretón de dedos que denotaba compañerismo y decisión. El gesto fue pequeño, pero todos lo notaron. El duque de los territorios del norte, conocido por su riguroso apego al protocolo, rompió con la formalidad para estrechar la mano de su esposa como un hombre que la apreciaba de verdad. No había ni un solo ojo seco en la sala, incluso se vio al propio emperador secarse la cara con la manga. La celebración que siguió fue distinta a cualquier otra que la corte hubiera presenciado. En lugar de la sombría dignidad que se esperaba de una novia de edad avanzada, Visa irradiaba alegría. Y Noé, habitualmente tan reservado, permanecía constantemente a su lado, sin apartar la atención de su nueva esposa. «Míralos», susurró un cortesano a otro. «Él permanece a su lado como si temiera perderla de vista». «Quizás para él sea realmente preciosa», respondió el otro pensativo. Los recién casados partieron hacia los territorios del norte la semana siguiente, viajando en una procesión que los llevó a través de paisajes de impresionante belleza, montañas envueltas en niebla, ríos que brillaban como diamantes dispersos, bosques de bambú que susurraban antiguos secretos. En cada aldea que pasaban, la gente salía a ver a su duque y a su nueva duquesa. Visa, acostumbrada al desdén velado de la corte, no estaba preparada para la genuina calidez con la que la gente común la recibía. «Tiene una mirada amable», comentó una anciana a su vecina mientras Visa se detenía a aceptar un ramo de flores silvestres de un niño tímido. «Lo mira como mi abuela miraba a mi abuelo», observó otro. «Eso sí que es amor de verdad». La finca del duque en los territorios del norte era magnífica, un extenso complejo de edificios con un telón de fondo de montañas nevadas, con jardines que parecían integrarse a la perfección con el agreste paisaje. «Bienvenida a casa», dijo Noah mientras ayudaba a Visa a bajar del carruaje. A casa, la palabra la envolvió como un manto cálido. El personal de la casa, esperando a una joven novia, se había preparado para una chica altiva que exigiría cambios y afirmaría su nueva autoridad. En cambio, encontraron a una mujer que escuchaba más de lo que hablaba, que les pedía su opinión antes de implementar cambios, que los trataba con respeto sin importar su rango. En cuestión de semanas, la casa funcionó mejor que en años. Los años de Visa gestionando los asuntos familiares, una experiencia que creía desperdiciada, resultaron invaluables. Implementó nuevos sistemas de almacenamiento de alimentos, reorganizó la biblioteca y fundó una escuela para los hijos de los sirvientes. Pero no fueron sus habilidades administrativas las que se ganaron la devoción de la casa, sino su forma de cuidar a su duque. Noé había dedicado 15 años a sus territorios y deberes. Su hogar había sido un lugar de descanso entre campañas, nada más. Pero Visa lo transformó en algo completamente distinto,
un santuario donde el gran guerrero podía dejar atrás sus cargas y simplemente ser un hombre. Descubrió sus preferencias, que le encantaba leer hasta altas horas de la noche, que encontraba paz en el jardín antes del amanecer, que no le gustaban las comidas elaboradas, pero apreciaba los platos sencillos y perfectamente preparados. Le dio espacio cuando necesitaba soledad y compañía cuando ansiaba conversar. Ella escuchó sus preocupaciones sobre la seguridad fronteriza y las rutas comerciales, ofreciéndole perspectivas que lo sorprendieron por su agudeza. Y poco a poco, como la primavera llegando a las montañas, su relación se profundizó hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había anticipado. Una noche, 3 meses después de casarse, Noah encontró a Bisa en la biblioteca, estudiando con detenimiento los mapas del territorio. «¿Estás estudiando nuestros sistemas de riego?», observó él, acomodándose en la silla junto a la suya. «Estaba pensando en los valles orientales», respondió ella, señalando una sección del mapa. «Los agricultores de allí sufren inundaciones cada primavera, pero si desviáramos este afluente podríamos aliviar la carga y, al mismo tiempo, abastecer de agua a estos campos más secos». Noé estudió el mapa y luego miró a su esposa con admiración no disimulada. «Genial. ¿Por qué nadie lo había sugerido antes?». «Quizás porque a nadie se le ocurrió preguntar a los granjeros qué necesitaban en lugar de decirles qué hacer», respondió Bisa con amabilidad. Se rió, una risa genuinamente encantada. «¿Te he dicho hoy que casarme contigo fue la decisión más sabia que he tomado?». «No desde el desayuno», bromeó. Noah se acercó y le tomó la mano, trazando patrones con el pulgar en su palma. «Bisa», dijo en voz baja, «quiero que sepas algo. Cuando te propuse matrimonio, me dije a mí mismo que estaba siendo práctico. Eras inteligente, capaz, compatible con mi estilo de vida. Te respetaba profundamente. Pensé que con eso bastaría». A Bisa se le encogió el corazón. «¿Y ahora?». «Ahora me doy cuenta de que me estaba mintiendo. Incluso entonces era más que respeto. Era... esto». Hizo un gesto vago como si intentara abarcarlo todo en un solo movimiento. Esa sensación de entrar en una habitación, de repente todo cobra sentido. Esa certeza de que donde quiera que estés, es donde quiero estar. Esta alegría de verte existir en el mundo. Creo, Bisa, estoy enamorando de ti. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, preciosas y frágiles. «Noé», susurró Bisa, con los ojos llenos de lágrimas. «Hace semanas que dejé de enamorarme. Ya me he enamorado perdidamente de ti». La abrazó y durante un largo instante simplemente se abrazaron. Dos personas que habían vivido la mayor parte de sus vidas convencidas de que el amor era para los demás, ahora lo encontraban en abundancia el uno con el otro. Esa noche, mientras yacían juntos en la oscuridad de su dormitorio, Noah habló en el silencio. «¿Alguna vez te arrepientes? ¿De los años que pasaste soltera? ¿De las experiencias que podrías haber tenido si te hubieras casado a los 20? Bisa consideró la pregunta seriamente. «Solía hacerlo», admitió. «Cada festival de primavera, cada invitación de boda, cada rumor sobre mi estatus. Todos parecían cuchillos que me recordaban lo que había perdido. Pero ahora...». Ella se giró en sus brazos para mirarlo. «Ahora creo que esos 17 años no fueron en vano. Fueron una preparación. Me enseñaron quién soy, qué valoro y cómo defenderme. Me dieron la confianza para ser su compañera en igualdad de condiciones, no una esposa subordinada. Si me hubiera casado a los 20 habría sido otra persona, alguien que quizá no habría reconocido el tesoro que ofreciste cuando apareció». «¿Así que crees en el destino?», preguntó Noah. «Creo en el momento oportuno», respondió Bisa. «Nos encontramos cuando estuvimos listos, cuando ambos habíamos vivido lo suficiente como para reconocer el verdadero valor al verlo». Noah le dio un beso en la frente. «Entonces estoy agradecido por cada año que nos trajo a ese festival de primavera. Cada momento de espera valió la pena para encontrarte». A medida que el invierno daba paso a la primavera en los territorios del norte, una noticia extraordinaria comenzó a extenderse por la casa y más allá. La duquesa estaba embarazada. A los 38 años, embarazada por primera vez, Bisa afrontó la idea con una mezcla de alegría y temor. El médico le advirtió sobre los riesgos a su edad, pero también destacó su excelente salud y su fuerte constitución.
Noah se volvió casi cómicamente protector. Insistió en que descansara más, se preocupaba cuando trabajaba en el jardín y consultó con médicos de todo el imperio para asegurar la mejor atención posible. No soy de cristal, protestó Visa una tarde mientras Noah intentaba impedirle subir las escaleras de la biblioteca. Noah asintió. Estás hecho de algo mucho más preciado, y no correré ningún riesgo contigo ni con nuestro hijo. Su hija nació en una fresca mañana de otoño. Mientras las hojas se volvían doradas en los bosques de montaña, el parto fue largo y difícil, y más de una vez Noé se encontró paseándose fuera de la cámara de parto, aterrorizado de perder a su esposa o a su hijo. Pero Visa, quien había soportado el desdén de la corte durante 17 años, no estaba dispuesta a dejarse vencer por el parto. Cuando la partera finalmente apareció con un pequeño bulto y una sonrisa cansada, Noah casi se desploma de alivio. Tu esposa te llama, dijo la partera. Quiere que conozcas a tu hija. Encontró a Visa recostada sobre cojines, exhausta pero radiante, sosteniendo a una pequeña criatura envuelta en suave seda. Te presento a Lily, dijo en voz baja Lily Blackwood, quien decidió llegar puntual a pesar de las preocupaciones de todos. Noah se sentó en el borde de la cama y contempló a su hija, increíblemente pequeña, increíblemente perfecta, con los delicados rasgos de su madre y un agarre feroz que ya prometía una voluntad fuerte. Es perfecta, susurró. Eres perfecta. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. Enfrentar ejércitos no era nada comparado con esperar al otro lado de esa puerta. Estamos bien, le aseguró Visa, extendiendo la mano para tocarle la cara. Más que bien. Estamos felices. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por todo el imperio. En la corte, quienes habían predicho que el matrimonio no tendría hijos o sería breve guardaron silencio. El duque de los territorios del norte no solo se había casado con una mujer mayor, sino que había dado a luz a un hijo sano, testimonio viviente del genuino matrimonio por amor que había escandalizado a la capital. Cuando Noah y Visa regresaron a la capital para el primer festival de primavera de Lily, con su hija de 6 meses en brazos, el ambiente era notablemente diferente al del día de su boda. El propio emperador insistió en organizar una celebración en su honor, y los susurros que siguieron ahora tenían un tono diferente. ¿Has visto cómo la mira?, comentó un cortesano, como si ella colgara la luna misma. Y la niña es claramente adorada por ambos padres, observó otro. Rara vez se ve un afecto familiar tan genuino entre la nobleza. Lady Helena, quien había sido una de las críticas más duras de Visa, se acercó a la duquesa durante el banquete con una expresión que podría haber sido de contrición. Duquesa Visa, comenzó formalmente, deseo. Es decir, quería disculparme por mis palabras anteriores. Hablé por ignorancia y, siendo sincero, por envidia. Lo que tú y el duque comparten es, sin duda, algo excepcional y valioso. Visa, con la pequeña Lily en brazos, observó a la mujer mayor con calma. Gracias por su honestidad, Lady Helena. Reconocer los errores requiere valentía. Si me permite preguntar, continuó Helena, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo conquistaste el corazón del soltero más codiciado del imperio cuando tantos otros fracasaron? Visa sonrió con dulzura. No capturé nada. Nos encontramos. Y quizás esa sea la diferencia. No intentaba convertirme en lo que creía que él quería. Simplemente era quien soy, y resultó que quien soy era lo que él necesitaba. Así como él era justo lo que necesitaba, aunque no lo supe hasta que nos conocimos. Al otro lado de la sala, Noé conversaba con el emperador, pero sus ojos volvían una y otra vez a su esposa e hija. Al notar su distracción, el emperador sonrió. Está claro que esta noche no está interesado en las discusiones sobre política comercial, Duque Blackwood. Perdóneme, Majestad, respondió Noah, pero tiene razón. Mi corazón está completamente ocupado con mi esposa y mi hija. No hace falta disculparse, dijo el emperador con cariño. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños. Esos primeros años son preciosos, aunque debo decir que la corte está muy impresionada con su familia. Nos has demostrado que las convenciones no siempre son sabiduría. A medida que avanzaba la velada, Visa y Noah encontraron un momento tranquilo juntos en el jardín para contemplar la luna, el mismo jardín donde se conocieron de verdad. ¿Te acuerdas?, preguntó Noah, señalando el lugar donde habían chocado. Intentaba escapar del banquete.
Había decidido hacer una aparición cortés y regresar a mi finca al día siguiente y entonces me encontré contigo y todo cambió. Pensé que me habías confundido con otra persona, recordó Visa. Cuando me pediste hablar de poesía, estaba seguro de que había algún error. El único error habría sido marcharme, dijo Noah, moviendo a Lily dormida en sus brazos para poder tomar la mano de Visa. En ese breve encuentro vi algo, un atisbo de una mujer con profundidad y dignidad, que no sonreía con afectación ni actuaba, sino que simplemente existía con una gracia serena. Tenía que saber más. Y ahora estás atrapada conmigo, bromeó Visa, precisamente donde quiero estar, confirmó, dándole un beso en la sien. Estaban juntos bajo la luz de la luna, con su hija dormida entre ellos, y Visa sintió una profunda sensación de paz que la invadía. Todos esos años de espera, de ver a otros encontrar la felicidad mientras ella permanecía al margen, de preguntarse si alguna vez sería realmente vista y valorada, todo ello la había llevado a este momento. ¿Feliz?, preguntó Noah en voz baja. Más allá de lo que jamás me habría atrevido a imaginar, Visa respondió con total honestidad. Mientras regresaban al banquete, donde la alta sociedad esperaba el regreso del duque y la duquesa, cuya improbable historia de amor se había convertido en una inspiración, Visa reflexionó sobre el extraño viaje que la había traído hasta allí. Había pasado 17 años creyendo que su historia había terminado antes de que realmente comenzara, pero la vida parecía tener otros planes. Los capítulos más hermosos la habían estado esperando desde siempre. Esperando el momento oportuno, a la persona indicada, el instante perfecto de estar preparada. Y ahora, caminando de la mano de su esposo con su hija durmiendo plácidamente en brazos de su padre, Visa sabía con absoluta certeza que cada momento de espera había valido la pena para llegar a este regalo perfecto. 5 años después, Visa se encontraba en el jardín de su finca del norte, observando cómo los lirios perseguían mariposas entre los arbustos en flor. A los 43 años, Visa había añadido nuevos títulos a su nombre. Madre de la duquesa, autora, su tratado sobre administración territorial se había convertido en lectura obligada para los gobernadores provinciales, y lo más preciado de todo, muy querido. Noah salió de la casa con su pequeño hijo Thomas en brazos. Tu hija me ha contado que ha decidido convertirse en mariposa cuando sea mayor, informó divertido. Una noble aspiración, respondió Visa, aceptando un beso de su marido mientras el pequeño Thomas le agarraba la horquilla de jade. ¿Estás lista para el festival de primavera?, preguntó Noé. El emperador ha solicitado nuestra presencia de nuevo. Sí, dijo Visa, aunque confieso que prefiero nuestra capital. Yo también, coincidió Noé. Pero es bueno que los niños comprendan ambos mundos. Y además disfruto bastante viendo la reacción del tribunal ante nuestra familia. ¿Te gusta escandalizarlos, quieres decir?, corrigió Visa riendo. Quizás, admitió sin arrepentirse, el duque que eligió a una esposa de 40 años y vivió feliz para siempre. Hemos arruinado por completo sus suposiciones sobre cómo debería funcionar el mundo. Lily corrió hacia ellos, sin aliento y radiante. Mamá, papá, casi atrapo uno, el azul con bordes dorados. Sigue intentándolo, mi amor, me animó Visa. Las mejores cosas requieren paciencia. Mientras su hija salía corriendo de nuevo, Visa se apoyó en el hombro de Noah, sintiendo su calor firme, su presencia firme que había transformado su vida por completo. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo en voz baja. Dime. Pensaba que si pudiera volver atrás y hablar con mi yo de 20 años, le diría que no se desesperara, que la espera terminaría, que encontraría no solo amor, sino el amor perfecto en el momento justo, que estaría en un jardín a los 43 años, con un marido que la adora e hijos que le alegran la vida, y se sentiría más dichosa de lo que jamás imaginó. Noah la besó en la coronilla, y yo volvería a mi yo más joven y le diría que dejara de buscar la perfección en los lugares esperados, que la mujer más extraordinaria que jamás conocería estaría en los márgenes, a la sombra de un festival de primavera, esperando para chocar con él junto a un estanque de lotos. Literalmente chocar, añadió Visa con una sonrisa. El mejor encuentro de mi vida, confirmó Noah. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, la familia se reunió, duque y duquesa, hija e hijo, testimonio de que el amor no conoce límites de edad ni convencionalismos, y que los capítulos más significativos de la vida pueden comenzar en cualquier momento, si tan solo nos mantenemos abiertos a las posibilidades.
Visa había pasado 17 años invisible, ignorada, descartada por la sociedad como irrelevante, pero había emergido de esos años con las cualidades perfectas para un hombre que valoraba la esencia por encima de la superficialidad, la sabiduría por encima de la juventud y la conexión genuina por encima de la belleza convencional. Su historia de amor no era convencional, pero era real, y al final la realidad resultó mucho más satisfactoria que cualquier cuento de hadas. Al caer la noche y aparecer las primeras estrellas sobre las montañas, Noé y Visa permanecieron juntos, con sus hijos a salvo en brazos, y supieron con absoluta certeza que habían encontrado lo que tantos buscan durante toda su vida. Un amor que los veía de verdad, los valoraba por completo y los elegía sin reservas. Había valido la pena cada año de espera, cada momento de duda, cada susurro de crítica, porque el amor verdadero, cuando finalmente llega, hace que toda la espera valga la pena. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la corte de la dinastía Son, donde el amor superó las convenciones y donde dos almas se encontraron justo cuando estaban listas. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale me gusta, comenta y compártela con tus seres queridos. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote historias de amor, redención y esperanza. Recuerda, nunca es tarde para que tu historia tenga su capítulo más hermoso. Hasta la próxima, que siempre creas en la posibilidad de nuevos comienzos.